voy a mantener los espejuelos estos de sol, porque aparte de que son graduados, este foco me está asesinando un poquito y de vez en cuando a tener que usarlos. Muchísimas gracias por acercaros en formar este grupo tan nutrido para una charla tan específica y ese enigma de por qué la gente, los niños de mi edad en la calle fuimos hechizados por la música de los negros americanos y sus consecuencias. ¿Por qué a lo largo del tiempo eso marcó nuestra entraña musical? ¿Por qué se convirtió nuestra música tribal, entre comillas, en las ciudades españolas, siendo que provenía de otro continente, de otra etnia, y venía en una lengua que no comprendíamos? ¿Qué fenómeno musical tan extraño puede producir que las canciones, que están hechas de música y letra, sean recibidas con tal intensidad, pese a no entender la letra? Esa pregunta a mí se me ha quedado dentro a lo largo del tiempo, en mi vida como aficionado y en mi vida como a lo largo del aprendizaje del oficio de las canciones. Se plantea una pregunta nueva, es decir, ¿fuimos hechizados por la música de los negros por un fenómeno de colonización cultural o había algo más? La segunda pregunta es, ¿ese algo más no sería una disposición del ánimo que estaba trabajada por lo que había ocurrido en siglos anteriores en la península, pero que la historia oficial de España intentó encubrir, borrar de la memoria hasta cierto punto? Entonces surge en mí la necesidad de realizar una investigación ya rigurosa, metódica, a fondo, hasta donde lo permitan los documentos, para averiguar la verdad sobre estos días. Que el maridaje en profundidad entre el ritmo africano y la lengua castellana se produce en la isla de Cuba, pero son ellos los que, dando muestra de honestidad intelectual, dejan bien claro que esos hechos tuvieron precedentes en la península ibérica, desde la Baja Edad Media. Y así, la primera confirmación de esos hechos la encontramos en libros muy recomendables del etnógrafo don Fernando Ortiz, una de las personas más insignes de las letras hispanas, creo yo, del siglo XX, de lectura siempre apasionante y divertida, que se ha ocupado en estudiar en profundidad el elemento negro, el aporte africano en la cultura de Cuba, en nuestra propia tierra. Nunca se nos ha educado en la conciencia de esos hechos. Tenemos que reconstruirlo a duras penas, en horas de insomnio. Yo soy un cantante exmoderno y tengo que convertirme en investigador en horas nocturnas para averiguar la verdad de los misterios que me afectan por dentro en relación con las canciones del siglo XX, carajo, perdonad que me... Bueno, hay poetas que desde el siglo XVI en España intentan imitar la jerga de los negros de manera humorística para ridiculizarlos, pero que empiezan a manifestar desde el primer momento una cierta querencia como a ir quedándose con el ritmo, porque reconocen en ellos dos datos siempre. Siempre el castellano, el español en general, siempre habla de la negritud en dos términos. Son gente fascinada por la música, gracias, gente fascinada por la música, tomaré el tuyo para agradecer. Gente muy poderosa musicalmente hablando, que sin instrucción superan a los músicos instruidos, y gente que se asocia siempre con la lascivia, con una cierta relajación sexual. Claro, el cristiano viejo ve en los movimientos ondulantes del negro, realizados sobre ritmos sincopados, es decir, que permiten cierta agitación y una gestualidad marcada, acentuada, expresiva. Los cristianos ven estos movimientos como si fueran artes del demonio. En realidad el demonio
está en sus conciencias, porque en las tribus africanas de origen, todos esos bailes, esas maneras, esos gestos, incluso obscenos, como se conserva todavía en los bailes de Cuba, de Jamaica, con patrones rítmicos que son prácticamente los mismos que los de la época y que llegan a vulgarizarse hoy mucho. Vamos, el reggaetón es una forma de ellos, la forma más vulgar de todos ellos. Pero los ritmos en sí son inocentes, ¿verdad? Los golpes en un cuero, no. Los pies sobre el suelo son inocentes. Es la industria, la conciencia